estemos en esta vida, en esta tierra, dentro de este cuerpo, nunca dejaremos de ser seres imperfectos. Amén. Y que por esta razón nosotros necesitaremos de la gracia de Dios. Cuando venimos de la vida que vivíamos antes y venimos al Señor, es muy obvio, muchos vienen con una mentalidad, muchos vienen con un concepto acerca de sí mismos que, dependiendo a y dentro del conocimiento que vamos adquiriendo en el Señor, las verdades que el Señor ha hablado en cuanto a este tema, nos damos cuenta de que muchos de nosotros, en el caso mío personal, de que no éramos tan buenos como creíamos ser, ¿verdad? Donde no éramos tan justos como quizás nos considerábamos antes de venir al Señor. Que siempre hubo, hay y habrá imperfecciones en nuestras vidas que debemos disponernos a cambiar. No quedarnos ahí. Porque precisamente cuando el Señor nos rescató por su gracia, Él nos tomó como veníamos. Él no escogió modelos perfectos, personas ejemplares, ¿verdad? Él escogió, dice la palabra en el libro de los Gálatas, de lo vil y lo menospreciado se valió Dios, precisamente para, a través de esta elección soberana, avergonzar, dice, a los sabios y a los entendidos de este mundo. Entonces, nadie de los que somos llamados por Dios, una vez conociendo esto, debemos de sentirnos de una manera, sea más o menos. Si Dios nos llamó, es porque Él quiere llevarnos a una transformación. ¿Amén? Y que nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. ¿Amén? Si vemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 3, veamos cómo lo dice el apóstol Pablo a un grupo de a un grupo de creyentes allá en la ciudad de Roma, que ellos habían desarrollado precisamente esto, una autoestima muy elevada, en base a que ellos habían descubierto que se habían convertido en la nación escogida por Dios, digo, la nación espiritual de Dios. Y por eso Pablo tiene que darles esta exhortación. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, Pablo dice, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener. Sino, viene el mandamiento, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, el Señor quiere que nosotros seamos humildes, pero que no seamos humildes porque nosotros decimos que somos humildes, sino que seamos humildes porque nuestra misma vida, nuestro corazón lo manifiesta ante los demás. Amén. Aquel que dice, bueno, pues yo soy humilde en mi manera de ser, pues es porque no lo es, ¿verdad? Porque si de verdad lo fuera, no lo diría. Simplemente, como dice Pablo, nadie piense más o de más sobre sí, nadie tenga ese concepto más alto que el que debe de tener. Y precisamente en base a este tema hemos elegido a un personaje de la Biblia, uno que ya muchos conocen, el cual se llamó Pedro. Y se llama aún porque él todavía vive, él está allá en la presencia de Dios. Y que por la gracia de Dios, nosotros, si perseveramos hasta el fin, pues lo podremos conocer. Yo guardo esa esperanza que algún día voy a ver a los grandes hombres de Dios de la Escritura, ¿verdad? Tengo esa esperanza y todos debemos de tenerla. Muy bien. Bueno, antes de continuar, sucedió que a raíz del arresto de Jesús y de la dispersión de los discípulos dentro de ese momento en el cual él fue arrestado, ¿verdad? Y también ante el temor de sus discípulos de ser arrestados también con él, dice la palabra que ellos, cuando Jesús fue arrestado, ellos corrieron, se dispersaron.
tenían temor. Pero uno de ellos, el cual se llamó Pedro, dice la palabra que él lo siguió de lejos. Sí, Pedro, el que aparentemente era el discípulo más valiente. Y digo aparentemente porque lo vamos a poner por ahora así como en signo de interrogación, ¿no? El Pedro que aparentemente era el más audaz, sí, porque varias de las partes de la escritura del Nuevo Testamento, los evangelios, pues nos narran acontecimientos que Pedro vivió, ¿verdad?, con el Señor. Y pues todos notamos ya que Pedro de todos era el más audaz, era el más atrevido, era, por decirlo así, el más valiente. Amaba mucho al Señor, eso sí. Pero Pedro, pues era humano, era de carne y hueso. Él era sincero, ¿verdad? Pero no tenía aún el carácter necesario como para mantener todas esas promesas que él mismo le hizo al Señor, o mantenerse firme y fiel, ¿verdad?, cuando la persecución de verdad viniera a él. Él, antes de que sucediera esto, pues él siempre se presentaba delante del Señor como esto, como: yo te amo, yo nunca te voy a negar, ¿verdad? Yo moriré contigo si es preciso. De hecho, los discípulos del Señor, mientras el Señor estaba con ellos, antes de que el Señor fuese a la cruz y todo, ellos pues vivieron, por decirlo así, tiempos de gloria con el Señor, porque el Señor estaba con ellos, el Señor los protegía, el Señor los guardaba, les proveía para sus necesidades, los enseñaba. Ellos se sentían con el Señor tan pero tan seguros y tan pero tan contentos, ¿verdad?, que ellos pensaron que Jesús había venido para quedarse con ellos. Por esa razón, cada que el Señor les decía y les anunciaba su próxima partida y lo que Él había de padecer en manos de los inicuos, ellos se entristecían y muchos de ellos dudaban. ¿Será cierto que nos va a ser quitado? No, Él vino para quedarse. La profecía aún no se ha cumplido en Él, ¿verdad? Pero la profecía que ellos esperaban era otra, no era precisamente la de que Él sería el Mesías, el Salvador del mundo, una vez yendo a la cruz. Ellos pensaban de otra manera, hasta que al paso del tiempo y de los días, muchos de ellos fueron entendiendo, pero esto no dejaba de entristecerlos. La verdadera persecución para los discípulos del Señor vino una vez que el Señor fue quitado de ellos. Pero no crean que esto los agarró de sorpresa, porque ya el Señor de antemano los había ido preparando, les había ido anunciando, ¿verdad? El Señor, inclusive en una ocasión en el Evangelio de Juan, Él hizo una oración ilustre por sus discípulos. ¿Por qué? Porque su próxima partida ya estaba cerca. Él tenía que orar por ellos porque Él sabía lo que les iba a venir después. Y tal como fue predicho, cuando Jesús partió, la persecución vino ahora sobre los que estaban con Jesús. Un decreto en el Sanedrín, Caifás, manipulando a Pilatos, propone la idea de destruir y de acabar también con los seguidores de aquel que dijo que era el Mesías, el cual según ellos era un falso. Ellos tenían miedo. Pedro tenía miedo. Cuando arrestaron al Señor, dice la palabra que él, ese discípulo que tanto amaba al Señor y que tantas promesas le hizo cuando estaba con ellos, dice que él lo seguía de lejos. Él no se dejó arrestar, él corrió, como los otros también. Pedro pensó quizás que siguiendo de cerca y siguiendo de lejos al Señor, allá escondido en los árboles, detrás de las piedras, mientras al Señor lo llevaban
encadenado, atado, y ya pues castigándolo ya desde entonces. Él desde lejos miraba. Quizás Pedro pensó que con esto él calmaría un poco su conciencia, ¿no? Porque él le había prometido, yo daría hasta mi vida por ti si fuera necesario. Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a negar. Quizás ellos sí, pero yo no. Esa era la actitud de Pedro. Pedro, con esta actitud que él estaba demostrando, lo único que él estaba demostrando en realidad con esto es que a Pedro le faltaba mucho que aprender todavía y también mucho que madurar. Pedro aprendió a través de todo este vía crucis, como le podemos llamar, que él no era quien pensaba que era. Él no era el Pedro que se había presentado ante Jesús. Jesús sí lo sabía, porque él conoce todo. Él conocía el corazón de ellos, inclusive el de Pedro. Quizá los otros discípulos no, pero Pedro sí, pero el Señor sí. Entonces Pedro tuvo que reconocer de igual manera a través de esto su necesidad de humildad. Porque Pedro, de todos los discípulos que estaban con el Señor, Pedro era el que tenía como el ego un poquito más arriba que todos. Y lo demostró con sus acciones. Él siempre quería sobresalir. Él siempre quería jugar el papel del héroe, del discípulo que más amaba al Señor de todos. Él siempre intentó sobresalir de entre todos los discípulos, inclusive quizás ser imitado por los discípulos, por el resto de los discípulos, para que ellos se dieran cuenta que no había otro mejor que él, de todos los discípulos. Pero vuelvo a aclararlo, y creo que lo voy a hacer a lo largo del mensaje que estamos predicando hoy, que Pedro, dentro de toda esa inmadurez, ¿verdad?, dentro de toda esa falta de aprendizaje que todavía le faltaba, Pedro era sincero. Él tenía un amor sincero por el Señor, pero él tenía que darse cuenta pues que su fe todavía no le daba para soportar lo que les vendría después. Ellos, inclusive Pedro, tuvieron que madurar a palos, porque la persecución les vino y les vino dura sobre ellos. Pedro tenía que aprender a ser humilde en su manera de ser, y que en el fondo reconocer a sí mismo y darse cuenta, bueno, yo no soy ese discípulo que yo le dije al Señor que yo era. Oh hermano, cuánta enseñanza hay aquí con esto para nosotros como cristianos, porque muchos de nosotros quizás a lo mejor dentro de ese amor, de esa devoción que sentimos por nuestro Dios, muchas veces nosotros a raíz de esto somos arrastrados a tener o a guardar una actitud delante de Dios, así como la de Pedro, ¿verdad?, donde le hacemos promesas a Dios, donde le prometemos lealtad y fidelidad, donde demostramos con nuestras palabras, que nosotros estamos dispuestos inclusive a dar nuestra vida por Él. Señor, yo nunca te voy a negar, yo siempre te voy a ser fiel, ¿verdad? Es muy común. Pero tarde que temprano tenemos que darnos cuenta, hermano, de que nosotros aún no tenemos esa clase de fe y que tenemos que aprender a vivir y a lidiar con el proceso con paciencia. La voluntad de Dios es llevarnos a ti y a mí a una madurez, a una entrega, pero eso no se va a dar de un día para otro. Es por eso de las pruebas, es por eso de las situaciones desafiantes que tenemos que enfrentar día a día, es por eso de el mandamiento que Él dio para nosotros, que andaríamos por fe y no por vista. Amén. Nosotros, hermano, podemos tener la actitud que tuvo Pedro sin darnos cuenta que al final de cuentas no somos lo que nosotros pensamos ser.
Porque de las cosas más, creo yo, más tristes que podemos o que una persona puede vivir o experimentar es pues engañarse a sí misma, ¿no? Es más, la Biblia dice, no os engañéis a vosotros mismos, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso segará, dice la palabra, ¿verdad? Y guardarnos y conducirnos con temor, guardarnos de hacerle promesas a Dios, guardarnos de palabras que quizás para nosotros es fácil decirlas, promesas que quizás es fácil para nosotros hacerle al Señor, pero que el Señor de antemano sabe si de verdad vamos a cumplir con lo que le hemos prometido, o quizás vamos a ser como Pedro, ¿verdad? Que cuando nos venga la presión, pues vamos a negar, vamos a demostrar que no fuimos sinceros con el Señor. Y una de las cosas que el Señor más aprecia y más valora de nosotros es que seamos sinceros, porque acuérdense, estamos dentro de una relación con Dios. Estar con Dios es estando a través de una relación personal, cada uno con Él, donde debe de predominar la sinceridad, la transparencia, ¿verdad? La honestidad por sobre todas las cosas, porque Dios nos conoce. Fíjense bien cómo el Señor confronta a Pedro en el versículo 33 y 34 del capítulo 22, ahí en el contexto. Vean ahí donde sucede lo que en el versículo que leímos al principio, donde se originó lo que Pedro experimentó cuando fue quebrantado. Y el Señor le dijo, y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Pedro diciéndole al Señor, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor conocía a Pedro, hermano. El Señor conocía. Antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y lo que sucede en el versículo 55 al 61 de nuestro párrafo base, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero ya lo leímos al principio. Nos enseña muchas cosas. Lo que sucedió cuando Pedro se sentó al lado del fuego junto con los enemigos del Señor, porque eran los enemigos del Señor los que estaban allá en el patio de la casa del sumo sacerdote esperando el veredicto sobre el Señor, quien estaba siendo juzgado allá adentro por el Sanedrín. Ellos estaban ahí. Dice la palabra que Pedro, dentro de su camuflaje que él estaba realizando para que no lo vieran, para que no lo detectaran, que él estaba con Jesús, dice que él se unió a ellos, se juntó con ellos y de alguna manera se relacionó con ellos, porque la primera persona que lo reconoció dijo, tú eres uno de ellos. Pedro lo negó una, y después dice, otra persona lo reconoció, tú estabas con ellos. No, ¿qué dices, hombre? Yo no soy uno de ellos. Y el tercero distinguió el acento de Pedro. Dice, tú eres Galileo. Y si le digo, tú eres Galileo, significa que Pedro había tenido comunicación con ellos, que ellos sabían, y que Pedro había hablado con ellos de una manera que ellos se dieron cuenta que Pedro, siendo Galileo, por su acento, él pertenecía al grupo de los seguidores de Jesús, de los que estaban con él. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, yo no soy. Y dice la palabra que antes de que Pedro terminara de hablar, bueno, el gallo cantó. Precisamente lo que el Señor en el contexto del versículo 34 le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante ya me habrás negado 3 veces.
Hermano, es fácil para nosotros ofrecerle lealtad al Señor, fidelidad al Señor. Y yo sé, y lo hacemos muchas veces porque pues sabemos que Él es nuestra esperanza, nuestra respuesta y todo. Pero la fe, hermano, demanda mucho de nosotros. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda mucho de nosotros. Por eso la palabra del Señor en el libro de los Gálatas condena mucho acerca de nuestra amistad como creyentes, como hijos de Dios con el mundo. Aquel que se constituye amigo del mundo, dice, aquel que se hace amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Nosotros, dentro de esta determinación de seguir y de serle fieles al Señor, tenemos que tener mucho cuidado de no involucrarnos con un sistema que cada vez se vuelve más contrario para los creyentes, por los principios que la Biblia nos da a nosotros. Amén. Tenemos que ser fieles al Señor. No debemos de envolvernos con un sistema. No debemos de hacer amistad con este mundo. Este mundo es contrario a Dios. Este mundo está en contra de Dios. Es aquí precisamente donde nosotros tenemos que demostrar lealtad y fidelidad a Dios. No decir, Señor, pues yo nunca te voy a negar, porque nos va a faltar la primera oportunidad cuando no estemos muy seguros o muy firmes en nuestras convicciones, que vamos a terminar haciendo precisamente lo que Pedro hizo. Negó al Señor, y lo negó 3 veces. ¿Amén? Diga conmigo, 3 veces. ¿Amén? Hermano, nosotros nos tenemos que dar cuenta. Primeramente, tenemos que reconocer nuestro estado espiritual. Tenemos que reconocer cómo es nuestra vida espiritual. Y se los digo porque muchas veces nosotros cometemos ese error de querer demostrar que tenemos una vida espiritual óptima, que estamos tan cerca de Dios, cuando no lo estamos, cuando estamos lejos de Dios. Y venimos a la iglesia, adoramos al Señor, le rendimos culto, conocemos las Escrituras y usamos frases muy repetitivas dentro del templo de Dios, pero nuestras vidas espirituales están apagadas o no son lo que queremos demostrar que son. No, hermano, Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestro estado espiritual. Tenemos muchas veces que darnos cuenta que nosotros no somos quienes creemos ser. Y ese es un buen inicio para que nos demos cuenta que esto puede representar para nosotros el camino a una restauración espiritual. Que no nos conformemos, que no nos engañemos. Yo sé que no es fácil decir, yo necesito que oren por mí, yo necesito aprender más las Escrituras, yo necesito consagrarme más a Dios. ¿Dónde está el delito aquí? No lo hay. Pero tristemente muchas personas, incluyéndome a mí también, que yo también lo hice tiempo atrás, quise aparentar algo que yo no era. Comprometí la palabra, hice promesas y después me vi con la realidad de que yo tenía que enfrentarme frente a una realidad por causa de haber demostrado o dicho algo que yo en el fondo no era. Y de esta manera yo le fallé a Dios. Le fallé a la gente que puso su confianza en mí. Amén. Le fallé a mi familia. Dios nos conoce. Y Dios nos conoce mejor que nadie. Amén. Hay personas, hermanos, que creen que están a cierta altura en sus vidas. Y esto lo podemos aplicar a la vida común, a la vida cotidiana. Hermano, no hay nada de malo con equivocarse. Por ejemplo, como esposos, como esposas, como hijos. No hay nada de malo equivocarnos, fallar.
Eso, de hecho, ya estaba anunciado que pasaría y que va a seguir pasando. Pero esto nos enseña a nosotros, especialmente ahora que somos cristianos, que el fallar, que las caídas son hasta cierto punto inevitables, que no las podemos evitar. Yo puedo pretender ser el mejor marido con mi esposa o viceversa, pero tengo que darme cuenta de que no soy perfecto. Tenemos que darnos cuenta que nuestro cónyuge no es perfecto, que también se va a equivocar, que la esposa se va a equivocar, que los hijos se van a equivocar, que tu iglesia se va a equivocar, que tu pastor se va a equivocar. ¿Qué hay de malo en eso cuando nosotros reconocemos que nadie es perfecto, que todos fallamos? Creo yo que si empezamos a entender esto, entonces comenzaríamos tú y yo a desarrollar un amor más entrañable por nuestro prójimo o por la persona que tenemos al lado, reconociendo que por sobre todas las cosas, tanto ellos como nosotros, seguimos y seguiremos necesitando de la gracia de Dios. Amén. Y que ahora, en base a todos esos errores que cometemos, como esposos, como trabajadores, como hijos, como padres, como siervos de Dios, tenemos una oportunidad de mejorar las cosas y de no quedarnos ahí. Amén. Por eso, como yo te dije al principio, no es bueno, no es saludable, especialmente ahora que ya estamos en el Señor, sentirnos en una altura que quizás nos impide ver una realidad. Porque al final todos somos, dice la palabra, todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y que Dios nos ve con compasión, que Dios nos ve con misericordia. ¿Qué hizo Pedro? Él intentó presentarse como el discípulo más espiritual, ¿verdad? Pero ¿por qué Pedro se escondió? ¿Por qué Pedro negó al Señor 3 veces? Precisamente por lo mismo. Él no se había dado cuenta de la realidad de su vida. ¿Amén? Hermano, lo que pasa es que los fracasos de la vida, porque hoy estamos hablando acerca del fracaso de Pedro. Esto que pasó con Pedro fue el fracaso rotundo de Pedro. Y digo fracaso rotundo de Pedro porque Pedro no hizo cualquier cosa. Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor, a Dios. Y dice que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, él salió y lloró amargamente. Precisamente fue en ese momento que el gallo cantó. Es más, dice la historia que precisamente aquí fue cuando Pedro nació de nuevo. Aquí fue donde Pedro se convirtió al Señor. Pedro no conocía al Señor. Precisamente fue en ese momento cuando el Señor lo confrontó, porque dice que cuando él negó al Señor, el Señor levantó su mirada y la puso en Pedro. Esa mirada del Señor Jesucristo quebrantó a Pedro, y según los estudiosos dicen que ahí Pedro se convirtió verdaderamente al Señor. Como decimos hoy, ahí Pedro nació de nuevo. La vida de Pedro fue transformada a partir de ese día. Pedro se tuvo que dar cuenta. Es que, hermano, la verdadera devoción, la verdadera entrega a Dios es la que viene cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios. Yo por eso le digo a las personas, perseveren en esto. Porque si una persona no ha conocido verdaderamente al Señor, le va a costar mucho trabajo entregarse y consagrarse en una relación con Él. Es muy difícil. Es casi imposible. Y le hacemos promesas a Dios. Y podemos hacer alarde de una fe y de una devoción a Dios. Pero nuestro corazón aún no ha sido conectado con Dios. Y esa es la cuestión. Eso fue lo que pasó con Pedro.
En una ocasión, dentro de tantas promesas que Pedro le hacía al Señor, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 36. Si gustan lo leemos. Y le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir, mas me seguirás después. Fue precisamente aquí, en este momento, cuando el gallo cantó, cuando estas palabras de Jesús vinieron a revelación de Pedro. Pedro se sentía listo. Pedro hacía promesas al Señor. Pero lo que Pedro no sabía es que él no estaba listo. O sea, literalmente lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Pedro es: Pedro, por ahora no estás listo. Por ahora no me puedes seguir, pero me seguirás después. Y esa es una promesa que podemos nosotros aplicar para nuestras vidas. Vivamos el proceso de Dios. Vivámoslo con fe. Vivámoslo con la confianza de que si Dios nos ha llamado es porque sea que Él ya nos salvó o sea que Él nos va a salvar el día de mañana. Perseveremos allí. Mantengámonos allí. Quizás tú dirás ahí desde tu lugar: es que yo no tengo esa clase de devoción. Yo vengo a la iglesia y yo no entiendo muchas cosas aquí. Yo no entiendo por qué ese hermano levanta las manos. Yo no entiendo por qué esa hermana llora. ¿Por qué sucede? Y aquí no hacemos desorden, eso fuera peor todavía. Yo no entiendo cómo ellos pueden vivir y tener una fe pero tan profunda a Dios que yo no tengo, que yo no puedo experimentar. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el idioma que ellos hablan? Yo siento que no me conecto en la iglesia. Siento que cuando voy ya me quiero ir. Siento que aún no estoy allí donde ellos están, donde yo quisiera estar. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que me falta? Te falta un encuentro con Jesucristo. Te falta un encuentro con la autoridad de Cristo. Esa autoridad tan imponente a la cual Saulo de Tarso estuvo allá en el camino a Damasco. Esa autoridad que se te presenta en ese momento, cuando tú menos te lo esperas, que va a venir a cambiar y a transformar tu vida, que no te dejará ser el mismo, que a partir de ese día te convertirás en una persona que verdaderamente ha conocido a Dios. Si Dios pone en tu corazón el buscar de Dios, el venir a una iglesia, aunque tú no lo sientas, ese es un indicio claro de que el Señor tiene un plan para ti y que el Señor lo va a cumplir. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas en este momento, Dios te ha llamado. Estás aquí sentado en esta mañana porque Dios te ha llamado. Porque Dios quiere derramar sobre tu vida su Santo Espíritu. Que quiere que vivas una relación íntima y profunda con Él, de la cual ya jamás te quieras volver a desconectar. Porque si algo sucede con los hijos de Dios es que ellos ya no pueden vivir lejos de Dios. Ya no pueden. Sienten que les falta el aire. Sienten que les falta el agua. Sienten que les falta todo cuando están lejos de su Señor. Bueno, esa es una muestra clara esa es una evidencia clara más bien de la presencia de Dios que ahora ha venido a formar parte de la vida de una persona. Necesitas permanecer fiel. Necesitas experimentar un encuentro con Dios. Dice la palabra que a pesar
de todos los errores de Pedro, de todas las torpezas de Pedro y de todas esas promesas que Pedro hizo sin estar convencido de que de verdad las iba a sostener, Pedro se convirtió en uno de los apóstoles más brillantes del Nuevo Testamento. Y gracias a lo que Dios hizo a través de Pedro, tú y yo en el tiempo presente y en los años por venir, la iglesia de Cristo aún se seguirá edificando en las palabras de un pescador, que fue Pedro, pero que fue lleno, que fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Tú crees, hermano, que lo que Dios hizo con Pedro no lo puede hacer con nosotros? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Pero todo está, ¿qué tanto nos vamos a disponer, verdad? ¿Qué tanto lo estamos deseando? El plan de Dios, ahí está. Los errores, los fracasos que hemos de cometer, que son y serán inevitables en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor, hermano, no son otra cosa sino lecciones que nos ayudan cada vez más a reconocer que somos pecadores y que también no somos en el fondo lo que creíamos ser, que no somos tan brillantes como pensábamos ser, que no somos tan talentosos, tan especiales, tan únicos como pensábamos que lo éramos. No, no lo somos. No somos especiales. No somos buenos. No somos la última Coca-Cola del desierto. Somos seres, hombres, mujeres, pecadores, necesitados de la gracia de Dios, para que ninguno se enaltezca sobremanera, dice el apóstol Pablo, y que si fallamos y si fracasamos es precisamente con el fin de que reconozcamos que solos no podemos. Señor, yo necesito para yo ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor trabajador ahí en la fábrica. Señor, yo te necesito para ser un mejor padre. Bueno, en el mundo aprendimos principios y consejos que nos dieron nuestros padres, ¿verdad? Inclusive tuvimos muy buenos ejemplos por parte de algunos de ellos, claro que sí. Pero hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que debemos de transformar y renovar. Aunque nuestros padres terrenales quizás nos dieron buenos consejos y buenos ejemplos, sinceros y con el fin de que nos convirtamos en personas de bien, cuando vienes a Cristo te das cuenta que sí, hay cosas que modificar, hay cosas que cambiar, que no necesariamente es como me fueron enseñadas cuando yo estaba joven. En el Señor somos hechos nuevas criaturas y hay ideales, hay conceptos, hay consejos inclusive que deben de cambiar en nosotros y que debemos de aplicar. Cuando yo vine al Señor, tuve que darme cuenta, con todo el amor que yo siempre guardo y he guardado por mis padres, aquellos ya no están aquí. Yo me tuve que dar cuenta que muchos de esos consejos no eran los más acertados para mí, ¿verdad? Y tuve que cambiarlos. Tuve que renovar mi entendimiento, como dice Romanos 12. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora somos creyentes, pero seguimos fallando. Y te digo algo, seguirás fallando, seguirás tropezando. Quisiera poder decirte, mira, ahora en Cristo ya no va a haber errores, ya tú vas a caminar, pero si bien, no los va a haber, los va a haber y quizás más, porque ahora estás cambiando una manera de pensar, ahora estás siendo transformado para llegar a ser otra clase de persona de la que eras. Va a haber tropiezos, va a haber choques, va a haber encontronazos, de los cuales la Biblia no promete que no lo haremos. Sí lo haremos, tendremos que enfrentarlos, tendremos que hacer uso de la fe,
de la confianza de que Dios al final tiene la razón. No el sistema, no mi familia, no mi patrón, Dios. Él tiene la razón, Él tiene la última palabra. Y si queremos ser transformados por Dios, tenemos que mantenernos dentro de esa línea. ¿Cuál es? La que marcan los principios de Dios. Y seremos prosperados. Como le dijo Juan a su amado Gallo: hijo, hijito, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Y qué más dijo? Así como prospera tu alma. ¿Se dan cuenta? Aunque este fue un deseo muy afectuoso de parte de Juan a su discípulo Gallo, esa es una enseñanza que Dios nos da a través de esta porción, que nos dice: yo deseo que tú prosperes. Yo no deseo que te quedes ahí. Yo tengo cosas mejores para ti, pero tienes que cambiar. Y no vas a cambiar solo. Precisamente yo voy a usar, como que Dios te lo dice, yo voy a usar todos esos errores, esas caídas que estás experimentando, para que tú llegues a la convicción de que no puedes solo, de que me necesitas. Yo no quiero ser un fetiche para ti. Yo no quiero ser un plan B para ti. Yo no quiero ser un bombero para ti. ¿Me entienden aquí, verdad? Yo quiero ser la fuente de tu vida. Yo te quiero aconsejar. Te quiero mostrar el camino a seguir, pero tienes que hacer lo que yo te mando. Porque si no lo haces, seguirás tropezando. Y seguirás tropezando. Y seguirás tropezando. Y aún dentro de la iglesia, aún viniendo cada domingo al culto, aún siéndole fiel a Dios, sirviéndole a Dios y todo, en tu vida personal, allá afuera, en tus decisiones, en tu manera de vivir la vida, tú seguirás batallando con lo mismo. No, Dios te dice: yo quiero que te des cuenta que ese error que has cometido, que esa mala decisión que has cometido, no te dice otra cosa más que me necesitas. De que tú no puedes, de que tú no eres perfecto, tú no eres quien tú crees que eres. Imagínate si el Señor hubiera dejado así a Pedro. Si lo hubiera dejado así: Pedro, pues síguete equivocando, sígueme haciendo promesas, sígueme prometiendo cosas, sígueme diciendo que me amas, cuando aún te falta mucho, cuando no has llegado a ese grado de fe. ¿Qué hubiera sido de Pedro? Hubiera perecido. Pedro no hubiera llegado al cumplimiento de Dios en su vida, no hubiera llegado. Si nosotros nos negamos, dice la palabra, si nosotros le negáramos, Él nos negará. ¿O no lo dice así? ¿Y cuándo nosotros negamos a Dios? ¿Cuándo? Cuando nos rehusamos a seguir la instrucción de Dios para nosotros. Cuando no cedemos a la voluntad de Dios. Lo que pasa, hermano, es que los fracasos son los que nos enseñan a madurar y a crecer. Vean cómo creció el apóstol Pedro. Vean todo lo que el Señor hizo a través del apóstol Pedro. Por esa razón, cada vez que un cristiano nacido de nuevo peca, no es para, o caiga, no es para que se quede allí. Hermano, yo conozco hermanos que han caído, que han pecado y ahí se quedaron. Se sintieron tan indignos, tan descalificados. No, Dios nunca dijo que tú ibas a quedar descalificado a la primera. Dios dijo que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, ahí está, ahí nos basamos en esa promesa y en tantas otras. Si pecamos, otra porción dice,
abogado tenemos para con el Padre. Pero no nos quedemos allí. Si tu vida de alguna manera ha sido marginada por circunstancias en tu vida, o está estancada de alguna manera por causa de algo que está en tu vida, quizás que a lo mejor no le has entregado al Señor, el Señor te dice en su palabra: ven a mí, mi yugo es fácil, mi lidia es muy larga. Ven a mí que yo te haré descansar. Yo no quiero que te quedes ahí, yo quiero que avances. Yo quiero que sigas caminando. Lo que pasó, pasó. El fracaso que tuviste, ese quedó en el pasado. Aprende de eso. Eso sí, aprende de eso. Madura en base a eso. Cada problema, cada conflicto, hermano, úsalo. No para que te quedes ahí, sino para que aprendas a hacer mejor las cosas en Dios. Porque Dios siempre tendrá para ti una mano extendida. Siempre tendrá para ti una instrucción nueva a seguir. ¿Para qué? Para que no sigamos tropezando con las mismas piedras. Pero pareciera ser que al hombre le gusta esto. Porque cuando se ven en conflictos así, no buscan de Dios. No buscan de Dios. No se acercan al Señor. Prefieren ellos mismos lidiar con esos problemas, resolverlos por sí mismos, o acudir a, como decimos nosotros, a Juan y Abraham, a ver quién me ayuda, quién me da la mano para solucionar mi problema. No, hermanos, si el Señor te trae es porque Él quiere que tú sepas que puedes contar con Él, que no necesitas llevar tú sola esta carga, que Él está aquí para ayudarte, para extenderte la mano, para hacer cosas extraordinarias y más de las que tú te imaginaste lograr. En Él y solamente en Él. Apocalipsis 2:15, veamos lo que dice. Veamos lo que dice la palabra. Recuerda, por tanto, este es un mensaje de la iglesia de Éfeso, la iglesia que se enfrió, ¿sí? Se enfrió, perdió el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esto cuesta, ¿verdad? Y haz las primeras obras, pues dice: si no, vendré pronto a ti. He ahí el peligro, hermano. He ahí el peligro. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos estancados, si caímos, si transgredimos la ley de Dios de alguna manera, hermano, la palabra dice, Jesús a la iglesia de Éfeso: primero arrepiéntate y recuerda de dónde has caído. Recuerda. ¿Hace cuántos años? Bueno, hace 5 años pasó una situación en mi vida en la cual siento que me vino a marginar, que ya no me puedo levantar. Ahí me quedé y me conformé. En aquel tiempo, cuando yo vivía en mi primer amor, como dice en el contexto del párrafo que leí, yo servía al Señor, yo adoraba al Señor, yo estaba tan cerca del Señor, como ahora ya no lo estoy. Esa caída para mí fue fatal, no me he podido levantar. Ahí me quedé. ¿Qué fue? Solamente Dios y tú lo sabes. Pero levántate. Levántate, no te quedes allí. Vuelve a tu primer amor. Debí de haberlo puesto también en el versículo aquí. Vuelve a tu primer amor. Vuelve, resume tu vida como la dejaste antes de caer la última vez. Resúmela. Retoma tu vida en el Señor. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor aún sigue tocando la puerta de tu corazón, cualquiera que haya sido tu caída o tu alejamiento o la causa de tu distanciamiento.
el Señor quiere que vuelvas a retomar el camino. No, pero yo sigo viniendo a la iglesia como quiera, pero es que no es igual, hermano. Puedes estar en cuerpo presente aquí cada domingo sin falta, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestra devoción? Dios lo está viendo. Yo te veo aquí, te veo contento levantando las manos y gloria a Dios. Inclusive a muchos de ustedes los veo muy espirituales y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero Dios está viendo lo que yo no veo, lo que el hermano no ve. Dios está viendo el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa devoción que sentías por mí? Dios lo sabe. Él lo conoce. Amén. Él quiere traerte de regreso. Muchos piensan que porque ahora están en Cristo ya no pecan ni caen. ¿Será cierto esto? No, hermano. No. Y precisamente por pensar contrariamente, por pensar de esta manera, muchos, incluyéndome a mí también en un tiempo atrás, hasta que tuve que darme cuenta como Pedro que no era quien yo quería ser. Muchos viven pensando así. Por eso no buscan consejo. Por eso guardan sus vidas muy privadas. Porque ese es un error. Porque sienten que no necesitan de nadie. Porque piensan que ellos están bien. Hermano, no hagamos esto. Porque pensar así es de una manera deliberada romper el diseño mismo de Dios que Él creó para su iglesia. Nosotros nos necesitamos unos con otros. No dice la palabra sobrellevar las cargas unos con otros. Soportaos los unos a los otros. Hermano, yo te necesito. Tú me necesitas. Ustedes entre ustedes se necesitan. Si somos verdaderamente el cuerpo de Cristo, es porque nos necesitamos unos con otros. Porque llevar la carga por sí solo es muy pesado. Es muy pesado, muy cargado. Por eso Jesús dijo: los que estén cansados y cargados, vengan a mí, y yo les haré descansar. El cuerpo de Cristo fue creado por Dios, y así lo instituyó Dios para su iglesia, que seamos, como dice el Salmo 133, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. La bendición de Dios, y hablo de la bendición espiritual de Dios, desciende desde la cabeza. Por eso, hermano, Dios puso un pastor a tu cuidado. Tú eres una oveja, ¿verdad? Necesitas ser pastoreado. Dice el Señor en Jeremías: y yo os daré un pastor conforme a mi corazón, para que los pastoreen y los lleven por el camino justo. ¿No dice así el libro de Jeremías? Yo os daré un pastor, yo os daré un guía. No podemos solos. No podemos solos. Lo que a Pedro le valió fue que él, a pesar de todas sus imperfecciones, él estaba cerca del Señor. Él era uno de los que más cerca estaba de Jesús. De hecho, Pedro y otros dos formaban parte del círculo íntimo de Cristo. Eso dice la palabra, el círculo íntimo del Señor, donde el Señor los llevaba a todas partes. A ellos tres nada más. Ellos tres eran, no porque eran los consentidos, sino porque Dios escudriñaba su corazón de ellos. Porque a pesar de que eran 12, no todos tenían el mismo amor y la misma devoción que tenían ellos, inclusive Pedro. Y Él los llevó al Getsemaní, los llevó al monte de la transfiguración y los llevó a tantos lugares donde Él, el Señor mismo, les concedía
el presenciar y el testificar cosas que el resto no pudo. Por eso, hermano, tiene que ver mucho con nuestro corazón. Si somos sinceros con Dios, si de verdad estamos dispuestos a un cambio, queremos estar cerca de Dios, queremos ser parte de ese círculo íntimo de Dios, de Cristo, hay una promesa para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque esta promesa tiene un trasfondo mesiánico, que se va a llevar en el fin del cumplimiento de los hechos, ¿verdad? Profético. Pero los que están cerca de Cristo, los que de verdad buscan al Señor de todo su corazón, hermano, sí o no es verdad, son los que pueden disfrutar y dar testimonio más claro de las glorias de Cristo en sus vidas. Son los que se deleitan más en la oración, son los que se gozan más en la alabanza, son los que se gozan en las pruebas más difíciles, son aquellos que se mantienen firmes y constantes a pesar de las persecuciones, son aquellos que están cerca de Cristo, como lo estuvo Pedro. Son aquellos que van a fallar también, porque no estamos diciendo ya no vas a fallar. Sí, prepárate porque vienen tropiezos. Esto no es nada, viene otro. Hoy tomaste una mala decisión, bueno, aprende que sin Cristo no puedes tomar decisiones sabias. Mañana quizás harás un viaje equivocado, bueno, aprende que en Cristo Jesús está la dirección para tu vida. Y así vamos aprendiendo y vamos mejorando, vamos siendo transformados. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero necesitamos rendirnos al Señor. Pedro le aseguró al Señor que nunca lo negaría. Y aunque Pedro negó al Señor, por supuesto, el Señor no lo iba a negar a él. No lo iba a negar. Oh, hermano, muchos de nosotros somos o creemos ser algo que no somos. Es tiempo de resumir, es tiempo de darnos cuenta que necesitamos de Dios, que aún no hemos llegado, que nos falta mucho por crecer y que seamos pacientes con el hermano débil también. ¿Ven? Es tiempo que nos demos cuenta de que nosotros aún no somos quien decimos ser. Amén. Y con esto voy terminando. Con esto voy concluyendo. Y esto llévatelo para tu vida. La próxima vez que venga un tropiezo, la próxima vez que desobedezcamos a Dios en alguno de sus mandamientos, si fracasamos, como Pedro fracasó, vamos a ponerlo así, si lo podemos interpretar de esta manera: cuando desobedecemos a Dios, cuando fallamos, fracasamos, ¿no? Porque no quisiéramos haberlo hecho, pero no es para que nos quedemos ahí, no es para que nos sintamos fracasados, es para que aprendamos cuánto necesitamos de Dios, que sin Él no podremos avanzar firmemente en la fe, que necesitamos un poder aún mucho más grande para poder mantenernos firmes en la fe. Dios no quiere que llegues tú solo, ni vivas la vida en la fe tú solo, no. Dios quiere que tú te unas, que te unas a la vid que es Cristo, como pámpanos que somos, Juan 15, pero también que formes parte de una iglesia donde el Señor derramará de su bendición espiritual de una manera constante, de un modo que la fe, el conocimiento, la fe, la entrega, el compromiso y los frutos del Espíritu Santo puedan ser
desarrollados en tu vida, los cuales te llevarán al cumplimiento que Dios tiene para tu vida. La visión de la iglesia se va a cumplir tarde que temprano, pero también la tuya. Dios no cumple propósitos individuales. Por esa razón, ya con esto los dejo. Cuando tú oras por tu iglesia, si es que perteneces a una, tú estás orando a la vez para que el plan de Dios para ti y para tu familia se cumpla. Porque este es el principio de Dios. La bendición vendrá desde la cabeza y descenderá por la barba, dice Salmo 133, y por el borde de las vestiduras. La barba de Aarón, que viene siendo su cuerpo, los creyentes y sus descendientes. Por eso oremos por la iglesia de Cristo, oren por su iglesia, oren por su pastor, para que tú seas bendecido espiritualmente. ¿Quieres ser bendecido espiritualmente? Ora por esto, porque ese es el orden de Dios. No lo hagas solo, no lo vivas solo, no te enfrentes a la vida solo, porque la vida, el sistema sin Cristo te va a destruir, te va a arrastrar y te va a llevar nuevamente a revolcarte en el lodo, de ahí donde Cristo nos sacó y nos liberó. Tómalo como una advertencia de parte de Dios. No te apartes, mantente firme. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Pongámonos de pie. El fracaso de Pedro en esta historia, hermano, va a ser el nuestro también. Sí lo va a ser. Si le has fallado al Señor, si has fracasado, simplemente aprende de ello, nada más, aprende. Cuando te hacen un examen en la escuela, te palomean las buenas, ¿no? Pero también te ponen tacha en las que te equivocaste. Bueno, presta atención en las tachas. Presta atención en esas cosas que aún necesitamos corregir. A lo mejor el Señor hoy te dijo algunas cosas de las cuales tienes que trabajar, como a mí me lo ha dicho también. Y lo voy a hacer y espero que tú también lo hagas. ¿Por qué? Porque necesitamos ir mejorando cada vez más. No te sientas fracasado. Acude a la misericordia de Dios y vayamos a Cristo. Vayamos al Señor. Primera de Juan 2:1 dice, Cristian, lo pones, dice: hijitos míos, el último consejo del apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, hombre. Cristo es tu abogado, hermano. Si caes, si fallas, ahí está el abogado para defenderte delante del Padre. Ese abogado estará contigo cuando comparezcamos ante el trono blanco en aquel día, cuando seamos juzgados por Dios. Ese abogado estará ahí contigo, abogando que tú perteneces a Él. Que tu pecado, que tu falta fue llevado a la cruz. Y Él dará testimonio de esto. ¿Quiénes quisieran tener esta clase de abogado? ¿Quiénes? Todos. Bueno, lo tienen. Lo tienen. Echen mano de este abogado, pero no para que vayan a hacer lo malo, como quiera tengo quien me defienda, no. Para que sepan que Dios nos ha dado la bendición de podernos levantar cada vez que caigamos. Sacúdete el polvo y sigue caminando. Sigue caminando a la perfección. Amén. Vamos a adorar al Señor.